dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien además se perfila como figura presidenciable para este 2025, reconoce que las medidas económicas del gobierno del presidente Daniel Noboa obedece a políticas más bien neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y que en el gobierno del presidente Rafael Correa sí se veía medidas económicas más instaladas en la sociedad. Y yo añado a título personal que desde el gobierno de Lenín Moreno regresó la costumbre de todos los gobiernos, excepto el de la Revolución Ciudadana, de aceptar oprobiosamente imposiciones del Fondo Monetario Internacional y firmar cartas de intención que lesionaban directamente los intereses del pueblo. Eso pasó con más fuerza en gobiernos de Febres Cordero, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, lo que firmó Mauricio Pozo cuando fue ministro de Finanzas? Una carta de intención donde se comprometía a congelar las pensiones jubilares y los créditos quirografarios, siendo el IES autónomo, es decir, que el presidente Gutiérrez no tenía esa capacidad para comprometerse de esa manera. Firmaron para hacer un plan agresivo de privatizaciones. Había cláusulas de contingencia, pero a favor de los acreedores, no del deudor, es decir, del Estado ecuatoriano. Y con la premisa que si subía el precio del barril de petróleo, con ese excedente se debía pagar más bien la deuda externa. Y digo yo, después de tanto sacrificio que se nos impuso, preguntémonos ecuatorianos, ¿dónde están los resultados? ¿Qué obra emblemática se recuerda del gobierno de Lucio Gutiérrez? De estas cartas de intención que el FMI obliga a firmar a sus deudores, desde el periodo democrático llevamos ya casi cerca de 20. Tal parece ser que quitando la década del 2007 al 2017, desde que empezó la democracia moderna, que es desde donde yo me recuerdo, a partir de Jaime Roldós, el Ecuador se estancó y siempre se vivió de tumbo en tumbo, de paquetazo en paquetazo, como ahora con Daniel Noboa. Y cabe decir en este punto, que a pesar de todo este mal, porque es maldad lo que le hicieron al país todos estos talibanes económicos del pueblo, me refiero a Mauricio Pozo, Alberto Dajic, Walter Spurrier y demás charlatanes, son los primeros invitados por las grandes cadenas de comunicación para sus análisis truchos. Cada vez que veamos este par de dos, recordemos esas cartas de intención, o el caso de los gastos reservados, por el cual Dajic fugó a Costa Rica. Sinvergüenzas. Leonidas Issa, en una entrevista con Alondra Santiago, también se refirió a la jornada laboral por horas, que es un tema que se va a preguntar en la próxima consulta popular. Y que si los ecuatorianos no la analizan a conciencia y miran las consecuencias a posterior, según mi criterio, va a precarizar aún más las condiciones laborales en el país. De Estado. Sí. Ya no es solo de un gobierno. Por ello hemos tenido nuestra posición firme, contundente, en el tiempo de gobierno de Rafael Correa. No se olviden, porque aquí también dicen, no, pero cuando estaba Correa no salieron a luchar. Nosotros luchamos, y de frente. Y cuando aquí Correa decía, ¿no es cierto? No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. No, nosotros debatimos en ese tiempo. ¿Y por qué habíamos dicho no a la minería? Porque quise conectar con esto. Porque finalmente también en todos los gobiernos de turno y paso a los 100 días del presidente de la República, depende para quiénes están gobernando. Ya. ¿Para quién cree que está gobernando Daniel Noboa? Para las políticas neoliberales. Acuerdo Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto, en el tiempo del correísmo había una política social un poco más instalada en la sociedad ecuatoriana, ahora no tenemos ni siquiera eso. Ahora es puramente aplicar las políticas neoliberales. ¿Esto quién acordó? En este caso fue Lenín Moreno. Lenín Moreno, por ello, en el libro Estallido, algunos compañeros dicen, pero ustedes ya adelantaron. Sí, nosotros ya adelantamos hace rato. ¿Por qué? Porque ya estaba claro la intención del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo profundizar las políticas neoliberales? Han probado en 63 países en el mundo. En los 63 países en el mundo no ha funcionado.
Por lo tanto, el gobierno de Daniel Noboa, para decir si está fallando o no está fallando, simplemente está respondiendo a una línea conductual. Ya. Esa línea conductual significa que está fortaleciendo la economía del neoliberalismo. Está garantizando que la imposición del Fondo Monetario Internacional sea más natural. Isa, permíteme para la gente que nos está viendo, sobre todo porque a veces nos cuesta entender. Nosotros que estamos en este tema de la política y el periodismo ya sabemos más o menos cómo funciona, pero cuando mencionamos temas neoliberales o el FMI o todos los pagos de deudas, etcétera, etcétera, a veces hay confusión y por eso al no entenderlo la gente lo deja pasar y no ve que es un tema importante. ¿Qué políticas de los que ha tomado en estos 100 días usted dice, eso es cuestión de neoliberalismo, eso es cuestión de imposición del FMI, eso es que que Ecuador está a esta tendencia? ¿Cuál de esas para poder entenderla? A ver, aquí diferenciemos. Hay la economía keynesiana, como se conoce, y la economía neoliberal. La economía keynesiana, en este caso bajo argumento, nosotros hemos dicho que debe el Estado regular la economía. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? El Estado dice, muy bien, señores, tienen que pagar impuestos, pagan impuestos, el impuesto a la salida de divisas, señores, tiene que haber una política de reactivación económica, es el Estado el que organiza la economía, en la idea de la economía keynesiana. En cambio, los neoliberales, ¿qué dicen? La economía no puede ser regulada por el Estado. Dejen en libertad lo que hace Milei. Ya. Insultas, todo lo que quiera, dejen la libertad. Si quieren que la economía fluya, dicen, no puede meter el Estado, no hay que pagar impuesto a la salida de divisas, no hay que topar el tema de los tributos, simplemente dejen la libertad. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es? ¿Esto está haciendo Efectivamente. Mire, ahora veamos. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de la economía neoliberal? En primera instancia, hay que desregular, Sí. ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué empezamos? Señores, como la empresa está sosteniendo 1 millón de empleos en el Ecuador, la empresa privada y el sector público, 1 millón de empleos. Por lo tanto, las empresas merecen esa libertad y en esa libertad garantizamos las remisiones tributarias. Señores, hay que regalar 2.600 millones de dólares. Esa es la política neoliberal. Segundo, dice, señores, hemos demostrado que en estas 14 empresas públicas no funcionan. Por lo tanto, esas empresas que no funcionan hay que vender a precio de gallina muerta. Entonces viene Coca-Cola Sinclair, si tiene 7.800 fisuras, entonces ¿cuánto cuesta esto? Lo que pudiera costar 6.000 millones de dólares, te vendemos a 500 millones de dólares, claro. 600 millones de dólares. Y así puedes ver los 14, en este caso, empresas públicas estratégicas. Cuando nosotros, ¿qué decimos? Esto tienes que repotenciar para que de ahí salga plata para el Estado, para el pueblo, ¿no es cierto? ¿Cuál es otro rasgo, en este caso, de las políticas neoliberales? Dice, señores, en este momento necesitamos inversión. Las inversiones no la hacen, en este caso, los sectores económicos que han trabajado aquí y tienen la plata, en este caso, resultado del trabajo de aquí del Ecuador. Pero esa plata tienen afuera. Grupos económicos en este momento sobrepasa los 34.000 millones de dólares. Entonces, como dicen los empresarios que tienen miedo a perder, ¿no es cierto? Los negocios aquí en el Ecuador tienen en paraísos fiscales, tienen en otro lado haciendo negocio, pero acá dicen no, aquí vamos a aperturar para las grandes transnacionales. La política neoliberal lo que hace es venir a dueños más de lo que están haciendo en este momento, de privatizar. Además de eso, se vende lo que resta. Y ahora, en el tema de esta política... Permítame, sí. dos rasgos más de la política neoliberal. Dice, señores, como necesitamos en este momento reactivar la economía, pero para ello también necesitamos que los trabajadores trabajen, pero no trabajan bajo derecho, sino trabajan lo que necesita la empresa. Como necesitan que trabaje lo que necesita la empresa, entonces, señores, hay que flexibilizar el tema laboral. Entonces, ¿qué dice? Señores, aquí es la libertad del mundo. Todo el mundo puede trabajar. Entonces, pongamos la jornada laboral, en este caso, por horas. Por horas, que eso va a la muy consulta. Bien. Usted puede sacar el sucio trabajando 10 horas al día. En este caso, dividamos, dice, ¿no es cierto?, $460 en las 120 horas. En este caso, en todo el mes, han dividido, más o menos sale a $2.88. Multiplique por los 10 horas, significa $28 diarios. Multiplique por los 30, más o menos 800 a $900. Ah, dice vos, lo que ganabas 460, ahora puedes ganar $900. Te pone la ilusión. ¿Pero qué va a hacer el empresario con esta política neoliberal de la flexibilización laboral? Lo que van a hacer es contratar las horas que yo necesito. Claro. Pueden ser 5 horas, pueden ser 2 horas, puede ser en la noche, puede ser en la mañana, puede ser sábado, puede ser domingo. Y lo peor de todo, hay trabajadores que están de acuerdo con eso. Claro. Jorge Benavides, académico universitario y expresidente de EMCO,
empresa coordinadora de empresas públicas, en un medio de comunicación de Guayaquil, se manifestó acerca del contrato por horas, que es motivo de pregunta en la consulta popular. Yo en el comentario de ayer decía que si pasa esta pregunta, los derechos laborales actuales se verían mermados, es decir, es regresiva en materia de derechos. Creo que el contrato por horas lo que se hará es fragmentar la jornada de trabajo, porque esta nueva figura no le brinda estabilidad al obrero, y de esta manera se deberá buscar en distintos lugares un puesto laboral para alcanzar con los gastos de fin de mes. Y el tiempo que le lleva en llegar de un trabajo a otro y el gasto y riesgo en la movilización corre de cuenta del trabajador, por supuesto. Digo riesgo porque si el trabajo conseguido es nocturno, por ejemplo, tal y como está la inseguridad en el país, y no hay pues buses en la noche, el riesgo y costo es alto. Además, siendo un trabajo por horas, el aporte a la seguridad social por parte del empleador será ínfimo, y esto va inclusive en desmedro de las arcas de la seguridad social. Por otro lado, hay quienes muy ligeramente manifiestan que no hay peor precariedad que no tener trabajo, y que ante la escasez es mejor cualquier tipo de empleo. Eso ya se está escuchando, y no solamente por parte de los empresarios, sino de mismos empleados adefesiosos que o no se enteran y hablan tonterías con tal de quedar bien con el jefecito. Pero lo que podría pasar es que las grandes empresas que tengan muchos empleados en nómina, bajo la totalidad de contrato indefinido, podrían despedirlos y luego reemplazarlos con nueva plantilla por horas. Tal vez esta muy posible actitud de parte de los empresarios se podría contender, por ejemplo, con buenas inspecciones de trabajo, pero sintiendo lo que ahora mismo pasa en el país, que todo es corrupción y zapada, que el más vivo y fuerte se impone, eso a mí me hace pensar que seguramente salgan mal parados los trabajadores. Además, mi muy modesto criterio coincide con los 3 votos en contra de esta pregunta, que señalaron 3 de los 9 jueces que se opusieron. Es importante decir que esta propuesta no se aprobó por unanimidad en la Corte Constitucional. Diría yo que la pregunta socialmente más compleja es la que reforma el Código del Trabajo y la Constitución, pues no, los mandatos constituyentes de aquella Constitución del 2008 y permite nuevamente el contrato a plazo fijo y por horas. Esa es la que podría despertar mayor conmoción social en el ámbito de las organizaciones sociales y sindicatos, etcétera, pero al menos yo tampoco he visto que haya una coyuntura para que exista la protesta. Por ahí Leonidas Issa medio ha convocado a algo, pero creo que no ha tenido eco. ¿Qué opina usted respecto también de cómo está la calle, de cómo podría estar Quito, cómo podría estar los sectores de izquierda, los sectores indígenas, etcétera, comandados por Leonidas Issa, respecto a esta pregunta? Porque realmente tampoco es que hemos visto una organización de oposición al gobierno integral y realmente en la Asamblea le pasan todo. Le pasan hasta los tratados de libre comercio con China, con Costa Rica, o sea, ya parece que el bloque correísta es neoliberal. Entonces, ¿qué opina usted también respecto de esas posibles oposiciones que puedan darse de aquí a abril, que yo tampoco es que las veo muy organizadas? Y ciertamente coincido con usted en cuanto a la lectura de que serán sectores sociales que al menos se ve por medios de comunicación o por redes que expresan oposición a esta pregunta. Creo que de modo general hay que señalar que la constitucionalidad de la introducción del trabajo por horas y el contrato a plazo fijo no estaría en discusión, ya que la Corte Constitucional en su momento se ha pronunciado de que no supone restricción de derechos. Entonces creo que la discusión, al menos desde el punto de vista constitucional, ha sido zanjada por parte de la Corte. ¿Qué es lo importante tener en consideración? Es que se trata para contrataciones nuevas, obviamente enmarcado de los respetos de los derechos de los trabajadores y demás. E incluso en una interpretación sistemática del propio texto del 2008, que hacía alusión, por ejemplo, a los mandatos constituyentes y otras cuestiones, se señala dentro del propio texto constitucional de que la economía debe caminar hacia una fórmula de pleno empleo. Y uno de los mecanismos como para tratar de alcanzar este principio, que evidentemente es muy complejo para cualquier economía llegar a hablar de una economía de pleno empleo,
En todo caso, el flexibilizar, respetando, por supuesto, los derechos de los trabajadores, la normativa nacional e internacional, permite en alguna medida acercarse a ese principio que está también en la Constitución. Por eso creo que será también una disputa más de carácter ideológico partidista de aquellas fuerzas que consideren que esto sea restrictivo de derechos, aunque la Corte Constitucional, reitero, ha zancado el tema al señalar de que no habría una restricción. La propia Corte, como ha hecho en otros procesos de iniciativa de modificaciones constitucionales, si hubiese advertido que hay alguna potencial restricción de derechos, hubiese señalado que el mecanismo adecuado no era la enmienda constitucional, sino que hubiese tenido que tramitarse por medio de una asamblea constituyente. Entonces creo que finalmente el campo jurídico, gracias al dictamen, ha sido desplegado. Hay buenas razones para hablar de una reactivación económica, hay buenas razones para señalar de que para alcanzar uno de los principios, no lo digo yo, está en la Constitución, de una economía de pleno empleo, es necesario reactivar a través de un marco jurídico que sea más amigable para permitir alcanzar ese principio que es básico, el acceso al trabajo, uno de los derechos que permite dar dignidad a los ciudadanos. Gracias por su amable atención. Cuento con su participación tanto en los comentarios y sus likes. Seguimos mañana.